Tercer jueves de noviembre del año 2023. Como ya es costumbre, a nivel mundial se recuerda, ¿no?, el Día Mundial de la Filosofía y de igual modo, como ya es costumbre en el canal, siempre tenemos a bien dar una pequeña reflexión. En esta ocasión quizá un poco más breve. Hace mucho que no se transmiten videos, pero nunca estamos ajenos a un acontecimiento de este tipo. La frase que nos acompaña este año, que sí, refleja bastante bien el quehacer filosófico que muchas veces dejamos de lado, viene de Cliff Staple Lewis, o mejor conocido, ¿no?, como C.C. Lewis, autor entre otros libros y otras obras, uno de los más conocidos a nivel mundial, Las Crónicas de Narnia, pero también autor de otras tantas novelas que han marcado la pauta para muchas personas. Entre ellas, por ejemplo, ¿no?, Las cartas del demonio a su sobrino, un libro bastante conocido. Cartas del diablo, me parece que es el título correcto. Y C.S. Lewis nos deja una frase que nos va a introducir un poco a la meditación de hoy. Va a ser corta, así que espero la puedan oír por completo. La frase dice a la letra: la amistad no es necesaria, al igual que la filosofía, al igual que el arte. La estoy parafraseando, por cierto. No tiene valor de supervivencia, más bien es una de esas cosas que dan valor a la supervivencia. Y claro, cuando uno lo piensa, se da cuenta de que la amistad en realidad no es necesaria, pero le da valor a la vida, le da valor al hecho de que uno puede necesitar agua porque empieza a sentir sed, pero cuando tomas el agua al lado de tus amigos, esa acción de beber agua que sí es necesaria, se vuelve valiosa, se convierte en un recuerdo. La filosofía parece que tampoco es necesaria. Yo diría incluso que es un tanto natural, aunque no todo lo natural es necesario, ciertamente, pero le da valor a la naturaleza humana. Le da valor porque la filosofía permite este margen para poder contemplar la realidad y no solo contemplarla en un plano real, ¿no? Valga la redundancia, sino contemplarla un poco más allá, ¿no? En aquellos horizontes donde el pensamiento del hombre se expande, ¿no? Se hace arcano, se hace misterioso. El arte, de igual modo, no es necesario. No es necesario para el hombre dibujar, no es necesario componer una pieza, no es necesario cantar, pero sin embargo lo hace. Y cuando lo hace, le da valor a cada uno de aquellos momentos donde se pueda realizar este acto. Entonces, C.S. Lewis probablemente tiene razón. No necesitamos tener amigos, no necesitamos filosofar, no necesitamos el arte y hay muchas otras cosas que no son necesarias. Pero si las hacemos, es justamente porque dan algo llamado valor. Y al final, ¿no?, en el atardecer de nuestras vidas, quizá lo único que nos llevemos sean estas cosas valiosas. Quizá no estemos llevando la cuenta de cuántos vasos de agua hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Quizá tampoco estemos llevando la cuenta de cuántos almuerzos hemos tenido, ¿no?, hasta la fecha de hoy, ¿no?, que me parece que es 16 de noviembre, ¿no? Pero sí tenemos recuerdo de un almuerzo con amigos, de nuestro primer dibujo, quizá, de aquella primera pieza musical que oímos, o quizá de nuestra canción favorita. Tenemos recuerdo quizá de aquellos pensamientos que surgieron después de un evento que a lo mejor fue doloroso. Y eso le da valor. Ojo, no solo es un valor positivo, ¿no?, desde el punto de vista en que ese valor necesariamente me genera alegría. Puede también tener un margen de tristeza.
pero finalmente es un valor. Y sí, la supervivencia sin valor, bueno, es vacía, no tendría sentido, ¿no? Seríamos similares quizá a aquellos seres que viven, pero no son conscientes de su existencia. Y el ser humano sí que es consciente de su existencia. En ese sentido, ¿no? Uno puede estar tentado a pensar un poco en esta pregunta. Es una pregunta abierta, ¿no? Por eso le hemos dejado los puntos. Lo que puedo. Desde nuestra formación escolar siempre nos reiteran un poco la frase, ¿no? Tú puedes. Y generalmente quizá nos engañamos cuando pensamos que podemos hacerlo todo y hacerlo bien. Claro, y uno quizá puede estar en contra y decir, y si no puedo hacerlo todo y hacerlo bien, entonces, ¿qué sigue, no? O ¿qué es lo que en realidad debieron decirme? Bueno, es que la palabra posibilidad siempre lleva intrínsecamente la posibilidad de que sí o la posibilidad de que no. Además que nos deja un panorama muy amplio, muy abierto. Es decir, parece que cuando hay una posibilidad, el ser humano fuera capaz no solo de todo, sino de que también fuera capaz de no tener límites. Y sabemos que el ser humano en realidad sí que tiene límites. Si no tendría límites el ser humano o no tendría límites la humanidad, pues hace mucho tiempo que hubiéramos tomado el control sobre la muerte e incluso sobre el inicio de la existencia. Y sabemos que no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo? Bueno, lo primero que habría que cuestionarse es ¿hasta dónde llegan los límites de mi propia humanidad? ¿Hasta dónde llegan los límites de mi propia vida? Porque no vivimos para siempre en esta realidad terrenal. Entonces, desde el nacimiento está la limitante del tiempo. No vivimos para siempre, entonces no puedo hacerlo todo. Y cuando en la escuela o quizá en algún centro superior o incluso en una inocente charla amical nos venden la idea de que podemos hacerlo todo, quizá eso sea un error. Y quizá incluso detrás de ese error de pensar que podemos hacerlo todo, haya una pequeña trampa que puede hacernos decaer cuando no logramos todo. Y es cierto, o es ciertamente, hay personas que nacen, no, lo voy a decir de manera un tanto simplista, que nacen para algo específico. Él nació para ser médico y claro, tiene todas las capacidades para poder ser médico. ¿Lo puede hacer? Sí, puede hacerlo. Pero la pregunta es, cuando sea médico, ¿realmente es todo lo que podía conseguir? Quizá no. Quizá también pudo ser músico. Quizá también al mismo tiempo pudo ser artista o quizá incluso futbolista. Pero el tiempo entonces no es un tirano, quizá más bien regula aquel incandescente, ¿no? Inmutable deseo humano de querer, aunque querer es otra palabra, más bien vamos a usar la palabra de pretender conseguir todo. Y ese pretender conseguir todo siempre lleva detrás de sí la palabra puedo. Y recordemos que una posibilidad no siempre nos lleva al sí, a veces lleva al no. Y cuando a un niño se le vende la idea de que puede hacerlo todo, pero en el transcurso de la vida se da cuenta de que en realidad no puede hacerlo todo y tiene que tomar decisiones para decidir qué es lo que, ahí viene la otra parte, quiere hacer, entonces se puede sentir frustrado y decir, bueno, realmente no puedo hacerlo todo. Y lo puede tomar en dos sentidos. No puedo hacerlo todo porque soy un inútil o
reconocerlo, ¿no? De manera más filosófica. No puedo hacerlo todo porque mi naturaleza humana tiene límites. Hay dos panoramas en todo caso. Es similar a cuando uno observa el horizonte. No puedo ver absolutamente todo el mundo en un solo golpe de vista, pero aquello que veo me agrada, me gusta, lo puedo contemplar y lo puedo disfrutar, tal y como se observa en la pantalla. Quizá no hay una persona que pueda recorrer el mundo sin comer, sin dormir, sin tomar un poco de agua, pero aquellos pedazos de este mundo en el cual nos ha tocado estar, quizá nos traigan mayor felicidad que el hecho de pretender saberlo o conocerlo todo. Entonces el puedo es peligroso, muchas veces. Si bien encierra posibilidades en las cuales uno puede depositar sus sueños, también encierra tras de sí aquel desaliento de quienes ciertamente se dan cuenta de que no pueden hacerlo todo. Y ahí viene la parte del quiero, porque no siempre lo que uno puede hacer es lo que quiere hacer. Quizá podría ser músico, pero en realidad quiero ser carpintero. Quizá podría ser futbolista, pero en realidad quiero ser artista. ¿Qué es lo que quiero? Aristóteles, en una de sus teorías, ¿no?, mencionaba la existencia de la causa final, ¿no? Es decir, de que parece que cada objeto, cada entidad en este mundo, en esta realidad, está destinada a algo. Y los griegos le llamaban al destino con la palabra daimon, ¿no? Como si cada cosa ya tuviera una finalidad, un fin intrínseco. No sabemos si podrían escapar de esa finalidad, pero al parecer, no, está ahí. Entonces, si lo que quiero es aquello para lo cual fui hecho, entonces quizá en realidad sí estaría cumpliendo mi finalidad en este mundo, suponiendo que haya una. Entonces, aquí entra un poco el conflicto. ¿Debo hacer lo que pueda o debo hacer lo que quiera? Pero incluso el quiero tiene límites. Si al puedo lo limita la propia naturaleza humana, el tiempo, entre otras cosas, al quiero lo limita la parte ética y moral. Ciertamente, puedo querer muchas cosas, pero no siempre lo que quiero conviene, ni a mí ni a la sociedad, porque al final yo me desarrollo en una sociedad en la cual mis acciones repercuten no solo sobre mí, sino sobre los demás. Y como soy una persona consciente, al menos eso se espera del ser humano, la conciencia moral, debo asumir las consecuencias, sean positivas o negativas, de los actos que vaya a ejecutar. En ese sentido, si lo que quiero es realmente un deseo que viene empujado por la voluntad, ¿no? Por esa bulesis que mencionaban los griegos, entonces ciertamente puedo estar seguro de que es eso lo que estoy destinado no solo a hacer, sino quizá a ser en este mundo. Y la palabra ser es muy potente, ¿no? Hay uno se pondría a pensar en las entelequias de Aristóteles, ¿no? Presuponiendo que cada pequeña cosa en el mundo, como hemos dicho al inicio, hace un rato, tiene un objetivo. Ahora, tendrías que preguntarte, ¿y cómo descubro mi finalidad? ¿Cómo descubro aquello que en realidad quiero y no solamente es que pueda? Bueno,
Es como si cada persona naciera en un taller. Hay personas que nacen en un taller de carpintería. Observan, ven objetos que están destinados a hacer la noble labor de la carpintería. Y quizá nacen con la habilidad de manejar dichos objetos. Y si una persona tiene habilidades para algo, es más que obvio que quizá eso sea su fin o su objetivo en este mundo. En cambio, parecería raro lo siguiente, que una persona tenga mucha habilidad para las artes, pero que únicamente dedique su habilidad a los negocios. A los negocios desde el punto de vista más simplista, en el cual un negocio simplemente consiste en transacciones. Me pagan un monto, devuelvo el mismo monto, veo cómo compro más mercadería y ya. Para algunas personas puede parecer la cima, la cúspide de su éxito, pero para otras personas que quizá nacieron para algo más, no va a ser de ese modo. Entonces, lo que quiero quizá lleva en sí mismo un significado más profundo. Quizá lleva en sí mismo aquel deseo que muchas veces no es satisfecho, ¿no? Por la temporalidad de la vida. O quizá lleva en sí mismo aquel deseo que muchas veces queda vacío, incluso aunque la persona haya vivido mucho tiempo, quizá más de 80 años. Porque hay gente que al final siempre se refuta y golpea a su pecho haciendo mea culpa en aquella otra palabra que dice debí, debí hacerlo, no debí, es otra connotación el debo. Entonces está lo que puedo, limitado por aquella humanidad de la cual nadie escapa. Está lo que quiero, marcado por un camino oscuro, oscurecido obviamente por la propia humanidad que no logra siempre descubrir qué es lo que hace en este mundo y no siempre descubre el camino. Qué fácil sería para el ser humano tener el camino hecho desde el nacimiento, ver como una carretera que sé a dónde puede llevar. O es más, el hecho incluso de que exista una carretera y que ya me diga por dónde debo ir. Pero muchas veces el ser humano, incluso aunque tuviera la carretera, prefiere o gusta o quiere tomar otros caminos, construir caminos. Bueno, incluso en la poesía, meditar sobre el camino y meditar sobre si el camino conviene, bueno, es algo que el ser humano siempre ha problematizado. Antonio Machado lo dice en alguno de sus poemas, ¿no? Que incluso se volvió canción, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y si en realidad no hubiera un camino y Aristóteles hubiese estado equivocado, como en quizá tantas otras cosas propias del contexto en el cual y del tiempo en el cual Aristóteles nació. No, claro, no es erróneo, no es un pecado capital decir que Aristóteles quizás se confundía en algunas cosas. Pero si específicamente en esta de suponer que todos tenemos un fin, Aristóteles erró, ¿qué nos queda? Y si el ser humano en realidad sí construye los caminos y no hay un camino al cual seguir, ¿no es peor? Porque si a los 15 años no sé qué es lo que quiero, mucho menos debo saber por dónde ir. Y el cielo se hace oscuro.
y la carretera se hace menos visible, cuando las tinieblas de la duda envuelven nuestros pensamientos. Y entonces aparece la palabra necesito. ¿Y qué viene a ser lo que necesito? Entonces, ¿por qué es distinto al puedo y es distinto al quiero? Quizá puedo querer un helado, cuando en realidad lo que necesito es quizá un alimento más sólido, con mayor número de nutrientes. El ser humano muchas veces gasta su vida en lo necesario y olvida un poco el querer. Trabajamos porque necesitamos dinero, porque necesitamos comer, necesitamos vestirnos y necesitamos habitar en un lugar. Invertimos mucho tiempo en un centro de estudio, 5, 7, 10 años. A veces incluso nunca dejamos de estudiar porque necesitamos el conocimiento para poder trabajar, para poder ganar dinero. Muchas veces invertimos horas de sueño leyendo, estudiando, escribiendo, componiendo. Y quizá al final sea porque necesitamos. Y uno se pone a pensar, entonces, ¿qué es lo necesario? ¿En qué difiere de lo que queremos y en qué difiere de lo que podemos? En la imagen, por ejemplo, está quizá uno de los árboles más viejos del mundo, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, claro, es un ser vivo, pero no consciente de su existencia. Así que el árbol no es que haya querido vivir miles de años, pero lo ha logrado. Y no, no es que haya tenido la meta, el objetivo de estar aquí tanto tiempo. Si este árbol tuviera ojos, seguramente hubiera visto la historia de nuestro mundo, en gran parte de nuestra historia, pasar sobre sus hojas. Y el árbol se preguntaría, ¿por qué estos pequeños seres tan limitados, tan breves en su paso por esta tierra, se preocupan tanto por lo que necesitan? Y yo, inmóvil, únicamente quizá movido por el tiempo, quizá incólume ante el mismo paso del tiempo que al parecer ha sido generoso con mi existir. No me preocupo por el agua que sí necesito, por el, por el dióxido de carbono que a lo mejor puedo tomar a través de mis hojas. Y no me preocupo porque sé que en el aire está lo que necesito y sé que en la tierra también encuentro lo que necesito. Y sigue ahí. Pero el ser humano parece que busca necesidades. Y quizá con el paso del tiempo se han ido creando nuevas necesidades, pero no sabemos si realmente son necesidades. Hoy en día, tener un celular es una necesidad, casi obligatoria. Hoy en día, saber de manejo de redes sociales es una necesidad, ¿no? Es más, estamos usando una hora, ¿no? Estamos usando un medio de transmisión para poder hablar de esto. Hoy en día, quizá saber de informática, de computadoras es necesario, pero hace 200 años no. Hace 300 años a la gente no se le iba a ocurrir que podían existir otras necesidades, además de las necesidades básicas, ¿no? Como sería comer, relacionarse, reproducirse, entre otras. Y uno se pone a pensar y dice, pero si en realidad no es necesario,
Porque el celular es necesario ciertamente para encajar en esta sociedad, pero no es necesario para vivir. Ciertamente el conocimiento de redes sociales me permite encajar en este mundo tan dinámico y muchas veces tan efímero, pero no lo necesito para vivir. Entonces, quizá el celular, quizá el conocimiento de redes, no es un necesito, más bien parece un quiero, pero el quiero está limitado por aquello que es conveniente. Entonces uno se pregunta, ¿necesitaré un celular de $4,000? Quizá no es conveniente. ¿Necesitaré tener una cuenta en cada red social que me presenta el Internet? Quiero, pero quizá no es conveniente. Entonces, no todas las necesidades son realmente necesidades. E incluso aquellas necesidades básicas pueden verse corrompidas por la sociedad. Por eso Sócrates tenía aquella anécdota cuando pasa por un mercado, observa tantas cosas y se pregunta, vaya, ¿cuántas cosas que no necesito? Porque para vivir se necesita muy poco, en realidad. Quizá es la sociedad la que ha creado un panorama en el cual nuestras necesidades no solo tienen costo, y no, no es solo el costo monetario, es quizá un costo mayor, el tiempo. Porque para ganar dinero, el precio es el tiempo, tu tiempo. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿realmente soy consciente de que para cubrir la mayor parte de mis necesidades, el precio que debo pagar es el tiempo? Y lo paradójico es que es algo que no es nuestro. El tiempo no es nuestro. Creemos, pensamos, ¿no? Que realmente es nuestro, pero no. El tiempo sigue pasando y seguirá pasando aun cuando abandonemos esta realidad. No es nuestro, se acomoda, o más bien nosotros nos acomodamos a su curso, ¿no? Como, como una piedra, ¿no? Que se lanza a un río. La piedra se acomoda al río, no el río a la piedra. Quizá habría que pensar, repensar. Realmente mis necesidades, entre comillas, ¿no? Tanto las básicas como las nuevas, valen la pena mi tiempo entre comillas, como ya dijimos. Bueno, quizá es motivo de este Día de la Filosofía, este tercer jueves de noviembre, volver a pensar. Y pensarlo porque quizá mucho más adelante, con el paso del tiempo y con lo cambiante de nuestra sociedad, quizá lo más valioso que nos va a quedar es el tiempo. No el tiempo que invertimos en lo que podemos, no el tiempo que invertimos en lo que necesitamos, quizá el tiempo que invertimos en lo que queremos y que al final nos pueda hacer felices. Bueno, de esta manera terminamos esta pequeña meditación. Espero le hayan escuchado hasta el final y si no, ojalá el tiempo no sea un tirano que finalmente impida hacer valiosa vuestra propia existencia.